Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, coautores de este libro, La democracia no se toca. Lorenzo, Ciro, Lorenzo, ¿qué es esta publicación? ¿Una denuncia? ¿Un manual de sobrevivencia contra el Plan B? ¿Una herramienta para conocer nuestros derechos? ¿Un legado electoral de parte de ustedes? ¿Y por qué la democracia no se toca, Lorenzo? Ricardo, antes que nada, mil gracias por la oportunidad de charlar de esta nueva publicación. Yo te diría que el libro es un libro que no está construido a propósito del Plan B, no es un libro que haya nacido en la coyuntura actual que atraviesa el país, sino más bien es una idea que nació, hay que decirlo, hace un año, casi un año y medio, en la Feria de Guadalajara de 2019, cuando hablando con los editores de Planeta, que es la editorial que nos Sí, edita el libro, pues nos preguntaban, oigan, ¿qué pasaría si no tuviéramos esta construcción que tanto nos ha costado hacer, que es el sistema electoral que hoy tenemos? Y ante nuestra respuesta nos dijeron, es que esto tienen que escribirlo y hacerlo de manera muy clara para que la gente lo entienda. Así nació el libro. Así que sí es un libro preocupado por los desafíos que están enfrentando las democracias en el mundo y en México. Hoy creemos las democracias viven en una zona de riesgo, ya no producto de las amenazas que como en los 60 o 70 venían desde fuera de los sistemas democráticos, sino desde adentro. Hoy ya no son los golpes de Estado militares o autoritarios los que amenazan a las democracias, sino la descalificación y el desmontaje que quienes se han beneficiado de las reglas democráticas, es decir, desde el poder, están enfrentando las democracias. Y esto ocurriendo en todo el mundo y México no es de excepción. Claro que ante la andanada contra el sistema electoral que representa el Plan B, pues el libro adquiere una vigencia y una actualidad mayor que en algún otro contexto. Pero no fue pensado contra el Plan B, sí. aunque, como decimos, es un manual para entender y por ende para defender la democracia. Así que viene a cuento con las amenazas, los riesgos que estamos viviendo a partir de este intento por desmontar lo que hemos construido durante tanto tiempo y que tanto nos costó edificar. Un Ya. sistema electoral democrático que nos permite convivir y recrear la disputa por el poder en paz. Ciro, hace no mucho vivimos una manifestación en todos los sentidos histórica para defender al INE. El lema de estos decenas de miles que marchamos, incluyo, fue el INE no se toca. Ahora ustedes afirman que la democracia no se toca. Efectivamente está en peligro la democracia en estos momentos en el país. ¿Y qué han hecho ustedes dos para provocar de esa manera al actual gobierno de la 4T de López Obrador y motivarlo a llevar a descalificaciones incluso personales muy graves contra ustedes? Pues sí, en efecto, nuestro diagnóstico es que la democracia está en riesgo, que vivimos, como ya decía Lorenzo, no solo en México, sino en el mundo, una especie de eh, tsunami de tiempos autoritarios y hemos visto cómo democracias que eran consideradas como tales hasta hace relativamente poco han ido dejando de serlo para volverse autocracias, para volverse sistemas, países autoritarios. Lo vemos en Europa, en Hungría, en Polonia, en Asia, en Filipinas, lo vemos en América Latina, en Nicaragua, en Venezuela, incluso en la mayor democracia, digamos, la norteamericana del continente, con lo que quiso hacer Trump de tomar el Capitolio con su gente cuando perdieron las elecciones, Sí. eh, o en Brasil. Entonces, en este clima es que nosotros dijimos, vamos a escribir este manual y justamente cuando estábamos terminándolo, hubo la enorme movilización ciudadana y bueno, la editorial
decidió incluso usar la fotografía, esa Sí, imagen tan impactante de los miles y miles de ciudadanos en el Paseo de la Reforma, y tomamos esa que era una consigna ciudadana, llevándola al tema de la democracia, en el entendido no de que la democracia es perfecta y sea intocable. Lo que no se deben tocar son los derechos conquistados por la ciudadanía a lo largo de luchas que duraron décadas. A ti te consta, has sido sí, testigo y cronista, narrador, documentador del cambio político en México. Y entonces nosotros decimos, ¿qué pasa si se desmonta el sistema electoral mexicano? ¿Qué es lo que está con todas sus letras en el plan B? Podemos perder las elecciones auténticas y la posibilidad de elegir a través del voto libre y secreto, en paz, de manera civilizada, a nuestros gobernantes. Y en el momento en el que se extravía, en el que se pierde la posibilidad de elegir a quién te gobierna, pues todos tus demás derechos están en peligro. De ahí, sí. desde la preocupación, es que escribimos este libro. Y sí, pues ha dado lugar a una serie de ataques y descalificaciones nuestro desempeño en el INE, pero que quede claro, si bien se ha personalizado, el objetivo final es dañar a la ciudadanía, porque lo que el plan B está proponiendo es desaparecer la estructura territorial del INE que ha hecho posibles las elecciones auténticas en México. Lo que hizo que las elecciones dejaran de estar manipuladas, controladas por el poder, que la gente pudiera votar con la absoluta certeza de que su voto se respetaría, esa estructura se quiere desaparecer. Entonces, pues hay una ofensiva contra los derechos de la ciudadanía que va mucho más allá de, por supuesto, dos consejeros. Y nosotros, bueno, como profesores que hemos sido, quisimos escribir este libro, dejar nuestra experiencia a disposición de la ciudadanía que pueda acercarse al texto, y por eso también lo hicimos en un lenguaje pues claro, no para especialistas, con gráficas, con Sí, infografías, está muy material, ameno. eso, con material que pueda resultar pues incluso agradable, ¿no? Sí, Lorenzo, a ver, hablemoslo con todas sus letras y con toda franqueza. El propósito del actual gobierno es tener el estadio, la cancha, el árbitro y hasta los señores del bar que están ahí revisando las jugadas para garantizarse un triunfo en el 2024. Pues mira, si no es así, por lo menos estamos viviendo una enorme paradoja, Ricardo. Y la paradoja es que justamente el sistema electoral que hoy tenemos es el resultado de una larga evolución que se concretó a lo largo del tiempo en una serie de reformas electorales que fueron mejorando las condiciones de la competencia, fortaleciendo las capacidades, por ejemplo, de fiscalización del árbitro, generando mayores garantías con el paso del tiempo para el ejercicio libre de los derechos políticos por parte de las y los ciudadanos. Es decir, nuestro sistema electoral es el resultado de una evolución que fue demandada por las oposiciones para ir construyendo, digámoslo así, una escalera de acceso al poder cada vez más fuerte, más robusta, más sólida, más transitable, de modo que la opción política que tuviera los votos de la ciudadanía pudiera llegar al primer piso desde donde se ejerce el poder. Y la paradoja es que hoy quienes se beneficiaron en su momento de esas condiciones que se fueron construyendo y que en su momento ellos mismos demandaron, parece que pues, quieren dinamitarlas. Tal parecería que una vez que se construyó esa escalera y se transita por esa escalera, pues hay que dinamitar la escalera para que nadie más pueda llegar al poder. A mí lo que me parece, Sí. y es una enorme paradoja, lo que me parece una contradicción es que, por ejemplo, quienes exigieron con razón que los gobernantes, los servidores públicos en el gobierno, no interfirieran en los procesos electorales, ahora en el poder
su interferencia y su sanción por parte de la autoridad electoral Sí. sea descalificada como si fuera un sesgo, una animadversión, una mala intención, digamos, en su contra de parte de la autoridad electoral. Y es en donde estamos. El plan B desmonta, dinamita las condiciones de certeza en las elecciones, pero también de equidad en la competencia, que fueron producto de esas demandas históricas. A propósito de escaleras que asciendan al poder, ¿tú tienes ese propósito, Lorenzo? Se te ha mencionado ya incluso como precandidato a la presidencia de la República, Hombre, eventualmente. por cierto, Ricardo, quien me destapó como candidato, como aspirante a la presidencia, fue el mismo presidente de la República. Es decir, Mira. desde el propio poder, creo que con una lógica de descalificar el rol del árbitro, pues se nos ha acusado de que tenemos una intencionalidad política, y te lo digo de manera muy clara. Pero también dijo que eras un farsante y ya te perdonó la vida porque dijo que no ibas a ser un perseguido político. Mira, déjame decirte esto. Creo que cuando se utilizan descalificaciones ad hominem personales, es que no se tienen argumentos. Y yo como funcionario público jamás voy a entrar en una lógica de descalificar a ningún funcionario público, y menos a quien ostenta la máxima magistratura del país. Y en segundo lugar, mira, hablando de aspiraciones políticas o alguna candidatura, ni quiero, ni debo, porque entonces tendrían razón quienes dicen que somos sesgados porque estamos construyéndonos un futuro político, ni puedo porque la Constitución nos impide ocupar cualquier candidatura en los 2 años posteriores al término de nuestro encargo. De que vamos a hacer política, Ciro y yo, sin duda vamos a seguirla haciendo, pero no política partidista, sino la política que desde las aulas en la universidad, donde volveremos, pues tiene todo ciudadano comprometido con la democracia y que busca defenderla, hacer. Ciro, ¿qué esperas que encuentren sus lectores en este libro y por qué es importante este momento de inflexión y de reflexión sobre la vida pública de México y este tesoro común que compartimos todavía, que es la democracia? Ciro Murayama. Pues mira, Ricardo, el primer capítulo se llama ¿Qué pasaría si no tuviéramos al INE? Es decir, estamos haciendo un ejercicio para imaginar lo que sucedería si no tienes casillas instaladas por tus vecinos, si no tienes una credencial emitida por el INE, confiable, si quienes están al frente de las mesas de votación son los que reparten los programas sociales, si pueden pasar todas las cosas que, por cierto, ocurrían en las elecciones en México antes de que existieran el IFE y el INE. Es decir, no es una imaginación de ciencia ficción, sino más bien un recuento de lo que ocurría. Y a partir de ahí lo que hacemos es contar de manera pues sencilla, incluso con anécdotas, cuáles son las claves, los eslabones de la cadena de confianza de nuestras elecciones y que las hacen tan seguras e incluso tan admirables en el ámbito internacional. Padrón confiable, las casillas instaladas por ciudadanos, los mecanismos de infalsificación de boletas, de actas, la fiscalización para que no sea el dinero el fiel de la balanza. Aunque se diga que son muy caras todavía las elecciones en México. Se dice que son muy caras y desde el punto de vista de el presupuesto de egresos de la Federación, mira, estos días el exsecretario de Hacienda de este gobierno, el doctor Carlos Ursúa, señalaba cómo pues el INE cuesta la cuarta parte de 1% del presupuesto de egresos. Es decir, con 25 centavos de cada 100 pesos que se están gastando en muchísimas cosas, hemos garantizado en esta década, prácticamente ya de vida del INE, la renovación pacífica del poder. Tener democracia, tener derechos, no es un gasto, es una inversión. Por eso nosotros decimos que la democracia vale y el autoritarismo cuesta. Un dato también a partir de las cifras que ha ofrecido Carlos Ursúa. La desaparición, la cancelación del aeropuerto de Texcoco en 2019 costó 330,000 millones de pesos.
El INE ha recibido de presupuesto desde su nacimiento y hasta la fecha 110 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el INE, que ha permitido Sí, la celebración de 330 elecciones hasta la fecha, entre locales, federales, extraordinarias, ordinarias, y se han contado 320 millones de votos, el INE ha costado la tercera parte, si lo quieres sí. poner en, que la decisión del presidente de cancelar el aeropuerto. Por eso la democracia vale, el autoritarismo cuesta. ¿Algún comentario final? Este espacio siempre ha estado y seguirá estando abierto. ¿Algún comentario final? Hoy el tiempo ya nos empieza a apremiar un poco. Ciro, algo que no haya preguntado. Bueno, creo que la democracia que está bajo acechanza, bajo riesgo, Sí. puede sobrevivir en la medida en que haya una ciudadanía activa que no le dé la espalda a sus derechos. A esa ciudadanía queremos apelar con este texto y creemos que esa es la ciudadanía que protagonizó la movilización del 13 de noviembre y es el mayor activo para que la democracia en México no colapse. Lorenzo Córdoba, un comentario final sobre tu libro, sobre su libro. Agradeciéndote antes que nada el espacio y celebrando que espacios como este sean espacios de resiliencia democrática. El periodismo libre es una condición para que la democracia subsista. Yo cerraría, Ricardo, diciendo que la democracia no hay que olvidar que no cayó de lo alto. No es obra de una sola persona, de un solo partido, de una sola fuerza política o ideología. Es una conquista colectiva de la sociedad. Y así como su construcción es el resultado de esa acción colectiva, su defensa también es responsabilidad de todas y todos. Y este libro lo que busca es proporcionar una herramienta para que todas y todos podamos, como nos corresponde, defender nuestra democracia. Pues yo le puedo decir a quienes nos ven y nos escuchan que es un libro, yo diría casi encantador, porque está muy ameno, está con muchas gráficas, es un libro muy accesible y es un libro fundamental para entender nuestro tiempo. Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, espero que pronto nos veamos en corto o en el partido de Pumas dentro de poco tiempo. Les mando un abrazo dual y gracias por su confianza para esta conversación. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias, hasta pronto.